Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Era Verde. El día de hoy vamos a conversar sobre ARA, la Alianza de Redes Ambientales, y pues todo el proceso que han desarrollado a lo largo de este año. Para hablar de ello hemos invitado a los 4 representantes de las redes que conforman la ARA. En este primer bloque vamos a estar con 2 de ellos. En primer lugar les presentamos a Vanessa Dúa, quien es parte de la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, ARCA, y también la Red Centroamericana de Acción del Agua, FANCA. ¿Cómo está, Vanessa? Bien, buena vida, gracias. De igual manera también les presentamos a Rolando Castro, quien es parte de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA. ¿Cómo está, Rolando? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, en el próximo bloque vamos a tener a los otros 2 invitados. De momento pasemos a ver la cápsula introductoria donde vamos a ver de qué es ARA y qué es el proceso que han llevado a cabo este año, y luego del corte continuamos con más de Era Verde. Costa Rica enfrenta una de las peores crisis ambientales y sociales de su historia, causada por la inacción de un Estado que ha priorizado el crecimiento macroeconómico, la apertura de mercados y la atracción de inversiones, así como a partir de la crisis climática global. Ante este complejo panorama, las organizaciones que integran las 4 redes más amplias y de mayor trayectoria en materia ambiental de nuestro país, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, la Red Centroamericana de Acción del Agua, la Alianza Nacional por la Defensa del Agua y Encuentros Bajo la Ceiba, decidieron conformar la Alianza de Redes Ambientales. El propósito de ARA es articular al movimiento ambiental y a la sociedad civil, para así incidir en las políticas públicas y generar procesos continuos de movilización en defensa de los recursos naturales, el ambiente y las comunidades. El proceso de ARA comenzó el 30 de mayo del 2013, cuando presentaron su propuesta en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. A lo largo del año, desarrollaron un proceso altamente participativo con reuniones y encuentros a lo largo y ancho del territorio nacional. Finalmente, el pasado 2 de diciembre, presentaron el documento Arando Sueños, con las propuestas generadas desde las comunidades y las organizaciones ambientalistas. Este documento fue presentado a los partidos políticos, candidatos a la presidencia de la República, a la Asamblea Legislativa y a otros sectores, con la esperanza de que se convierta en un insumo central para la formulación de las políticas y para la futura toma de decisiones en materia ambiental en nuestro país. Estamos de vuelta en Era Verde. Hoy conversamos sobre la Alianza de Redes Ambientales ARA y su propuesta Arando Sueños. Y Vanessa, coméntenos, bueno, ya habíamos un poco en la cápsula por qué se unen las redes, pero tal vez amplíenos un poco más para qué deciden reunirse estas 4 redes amplias en una sola más grande. Bueno, principalmente el propósito es precisamente siguiendo la lógica del trabajo en redes, ¿verdad? Nosotros creemos que entre más organizaciones estemos juntas o más redes estemos juntas, tenemos más fuerza al momento de incidir en los espacios y en la toma de decisiones que queremos incidir. Entonces, bueno, empezamos conversaciones hace aproximadamente unos 2 años atrás, ¿verdad?, sobre los temas en comunes en los cuales trabajan cada una de las redes y el apoyo que cada una se venía dando en los distintos temas, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, de FANCA y de ANDA, el tema de la Agenda Legislativa del Agua. Y bueno, decidimos precisamente conformar esta alianza para poder tener una agenda más propositiva, ¿verdad?, y menos reactiva. Por lo general, el movimiento ambiental en el país ha estado más a la reacción, ¿verdad?, ante las situaciones que se dan, como en el caso Cruzitas, y precisamente también tenemos experiencias exitosas donde nos han demostrado que cuando nos unimos podemos conseguir lo que nos proponemos. Claro. Rolando, ¿cómo fue ese proceso desde que ustedes empezaron, o sea, con la propuesta hasta llegar a Arando Sueños? ¿Cómo fue ese proceso de reuniones y encuentros y también a nivel regional, ¿verdad? Fue en todo el país. Sí, fue un proceso, digamos, bastante intenso porque primero, como decía Vanessa, había que encontrar, digamos, puntos comunes, ¿verdad? Porque cada organización pues tiene sus diferentes agendas, pero la idea era buscar unas agendas comunes, una agenda nacional, digamos, ese fue como el principal o el inicio de este proceso.
Y una vez que se hizo eso, bueno, dijimos, bueno, para darle contenido a ese proceso, también es importante, digamos, ir no solo a las organizaciones que forman parte de las diferentes redes, sino a otros grupos que, digamos, por razones temáticas también los temas que ellos abordan puede ser que, digamos, no son la fortaleza de las redes que ya existen, ¿verdad? Así como temas marino-costeros, temas, qué sé yo, por ejemplo, el tema agrícola. Todos estos, entonces nos permitió, digamos, acercarnos a otras redes, a otros grupos, y después se priorizaron, digamos, algunos temas para tratar como de agruparlos, y con ellos fuimos, digamos, a las diferentes regiones, se hicieron talleres regionales, y después un taller nacional, digamos, que trató, digamos, como de consolidar ya, digamos, el proceso, la visión, ¿verdad? Digamos, limpiarlo, y eso produjo, digamos, este documento que le hemos llamado Arando Sueños, ¿verdad? Que es más que todo un documento de visión, visión país, digamos, en el corto, mediano y largo plazo. Orlando, ¿y qué tan difícil hacer calzar, verdad? Hay muchas diferencias hasta cierto punto, bueno, ideológicas, ¿verdad? Entre distintas agrupaciones. ¿Cómo hicieron para lograr que, pues, calzaran un poco entre ustedes? Yo diría que sí, pero digamos, la idea fue más bien buscar lo que nos une y no, digamos, lo que nos separa, ¿verdad? Es decir, cada uno, incluso puede ser que no sea temáticamente, sino incluso la forma misma como se trabaja, ¿verdad? Es decir, los ejes de acción o las formas en que se ejerce, digamos, las diferentes. Unas pueden estar más en la movilización, otros pueden estar más en la incidencia política, ¿verdad? Entonces, la idea fue más bien buscar esos temas que nos unen y no más bien lo que nos separa, ¿verdad? Entonces yo creo que desde ahí, digamos, fue fácil, bueno, en el sentido que también se escogieron temas que son de vital importancia para el país y sobre los cuales, digamos, se tratan, digamos, de no solo, es decir, no hacer, digamos, diagnósticos de cuáles son los problemas, sino más bien de cuáles podrían ser las soluciones que desde las comunidades y desde los grupos ambientales se vislumbran. Vanessa, haciendo un resumen, porque Arando Sueños es muy amplio, pero si usted pudiera hacer un resumen en pocas palabras, ¿qué hallazgos encontraron y en qué ejes dividieron la propuesta? Cuando empezamos las conversaciones sobre cuáles eran los temas en los cuales podríamos trabajar, ¿verdad? Porque si bien teníamos la claridad de que hay muchas áreas en las que se necesita trabajar, también sabemos que no podemos trabajar sobre todas, ¿verdad? Definimos unos primeros 7 ejes temáticos, los cuales se fueron modificando conforme hicimos el proceso de construcción de la propuesta. Finalmente a los candidatos se les presentó los resultados sobre lo que tiene que ver el tema de agua, el tema de energía, el tema marino costero, los recursos marinos costeros, biodiversidad, ambiente urbano y seguridad alimentaria. Finalmente esos fueron los 6 temas que quedaron, ¿verdad? A grandes rasgos las propuestas no son no hay elementos extremadamente nuevos de los que ya hemos venido proponiendo con anterioridad y el proceso más bien sirvió como para profundizar en cuáles son, como decía Rolando, estas soluciones que nosotros creemos que nos pueden ayudar a tener una Costa Rica mejor desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, notamos que en el tema de agua es urgente la parte de la gobernabilidad, la parte de gobernanza, ¿verdad? Con la impulsión de los proyectos de ley que están dentro de la agenda legislativa del agua. En el tema de seguridad alimentaria vemos que es urgente que el gobierno trabaje sobre una moratoria de la expansión del monocultivo, ¿verdad? Que se haga una protección a las semillas criollas. En el tema marino costero, cómo ver que las comunidades que están en esas áreas se beneficien de estos recursos, ¿verdad? Que se haga un verdadero manejo en conjunto con las comunidades de los recursos marinos costeros. Y sucede lo mismo con el tema de biodiversidad y bosques, ¿verdad? Y las áreas protegidas. Creemos que las comunidades que están alrededor de las áreas protegidas, si se desarrollara de forma correcta, con participación real de ellas, sus condiciones socioeconómicas mejorarían mucho más y estarían mucho mejor. En el tema de ambiente urbano, las áreas claves principalmente es la parte de movilidad, la parte de un transporte sostenible, o sea, el esquema o el modelo que viene desarrollando el país sinceramente ya no es viable por más soluciones y por más infraestructura que se proponga desde los nuevos gobiernos. Esa no es la solución que nosotros estamos planteando. Se necesita replantear toda la matriz de movilización, de ampliar las opciones de movilización en las ciudades, ¿verdad? No solamente en el gran área metropolitana, sino también en el resto de las principales ciudades de las provincias. El tema energético,
Creemos que el país tiene que dar un debate sobre el tema energético y ver cómo vamos a producir la energía que necesitamos, pero también ver la parte de consumo, de un consumo responsable de la energía que se utiliza. Sí. Básicamente por ahí anda un breve resumen de los principales resultados. Si alguien quisiera ver esta propuesta de ARA, ¿dónde podrían accesarla? ¿Está en internet? En la página de Facebook, ARA Ambiente, ahí nosotros tenemos la propuesta colgada, ahí está accesible para todas las personas. Sí, nosotros dentro del movimiento tenemos claro que no es el documento final, no está escrito en piedra, ¿verdad? Nosotros vamos a continuar trabajando sobre esta propuesta, tanto desde el punto de vista de seguir construyendo la propuesta, como desde el punto de vista de ir viendo cómo incidimos para lograr los diferentes puntos que estamos agendando ahí. Rolando, y rápidamente, ¿cómo hacer para que estas propuestas que vienen desde la ciudadanía se traduzcan en políticas públicas? Bueno, justamente, digamos, nosotros aprovechamos la coyuntura actual de la campaña política para lanzarla, ¿verdad? Es decir, creemos que es el momento propicio para que en la campaña política se discuta sobre el tema ambiental, ¿verdad? Encuestas de opinión han establecido que los ciudadanos y las ciudadanas están dispuestos a votar por partidos, digamos, que le ofrezcan verdaderas soluciones en el tema ambiental, ¿verdad? Que toquen estos temas. Y un poco la actividad de la semana pasada nosotros le llamamos en una forma sugestiva una campaña sin ambiente, ¿verdad? En el sentido de motivar a que en la campaña el tema ambiental sea un tema de discusión, ¿verdad? Y no sea un tema más que todo, digamos, que se discute en forma general, temas como la matriz energética o por allá alguna preguntita sobre el cambio climático, sino que realmente sea un tema que se discuta en la campaña política. Esto con el fin de justamente incidir sobre los partidos políticos, ¿verdad?, en sus agendas y el que gane las elecciones, pues que ya lleve por lo menos digamos, estas ideas que estamos lanzando en este documento. Vamos a ampliar justamente este tema en el próximo bloque. Les agradezco mucho por haber participado en el programa y pues ojalá sí se pueda seguir construyendo bastante desde el tema socioambiental. No, gracias por el acompañamiento que han dado al proceso y esperamos que la próxima vez que estemos por aquí sea para, digamos, reportar sobre los logros que se han dado. Vamos a hacer entonces una pausa y luego del corte continuamos con más acá en Era Verde. Estamos de vuelta en Era Verde. Hoy conversamos sobre ARA, la Alianza de Redes Ambientales, y la propuesta que le presentaron a los partidos políticos de cara a las elecciones del próximo año. En este bloque vamos a conversar con las otras dos integrantes de las redes que faltan, en este caso Heidi Murillo de la Federación Ecologista Costarricense. ¿Cómo está, Heidi? Bien, gracias. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy y también un agradecimiento enorme a Era Verde, no solo por la oportunidad de estar hoy aquí, sino además porque nos han acompañado en todo el proceso. Bien, muchas gracias, Heidi. También se encuentra con nosotros Grace García, quien es parte de Encuentro Bajo la Ceiba. ¿Cómo está, Grace? Muchas gracias por invitarnos y aquí estamos. Vamos a hablar. Muy bien, muchas gracias. Heidi, tal vez empecemos comentando de este actual gobierno de Laura Chinchilla. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen? Bueno, este gobierno, al igual que el anterior, queda debiendo mucho, ¿verdad?, en términos ambientales. Todo el tema de la expansión inmobiliaria, hotelera en las costas, en áreas de alta fragilidad, todo el tema de la expansión piñera sigue sin una respuesta clara, sigue sin darle una solución a las comunidades que están perdiendo su biodiversidad, que están perdiendo su agua, ¿verdad? Por otro lado, también el intento de introducir cultivos transgénicos en nuestro país ha sido un punto sumamente negro para nosotros como movimiento ecologista, ¿verdad? Por otro lado, también, por ejemplo, a nivel de SETENA, sigue sin convocarse la comisión mixta, donde había participación de la sociedad civil para definir los procesos de evaluación de impacto ambiental, y se sustituyó por la intervención de la viceministra de Ambiente queriendo flexibilizar las normas ambientales de evaluación de impacto ambiental, y esta iniciativa en realidad fue rechazada por la Sala Constitucional, ¿verdad? A nivel de Asamblea Legislativa podemos decir claramente que hay una deuda enorme
en relación con la agenda hídrica, ¿verdad? La aprobación de la ley de recursos hídricos, la aprobación de la reforma constitucional para declarar el agua bien de dominio público y derecho humano, obstaculizada por el movimiento libertario durante casi más de 8 años, con el visto bueno también con la permisividad del resto de partidos. Y vemos también con mucha preocupación, por ejemplo, cómo avanza el texto sustitutivo de acueductos y alcantarillados en un intento por debilitar los acueductos comunales, así como también están intentando hacer avanzar muy rápido la apertura eléctrica, ¿verdad? Bien, podemos sí. decir, digamos, que hay dos aspectos positivos, que fue la prohibición de la minería en Costa Rica, ¿verdad? Hace 3 años, y también la aprobación de la ley de vida silvestre. Muchos temas. Sí, bien muchos conflictivos. Antes de seguir con este bloque, vamos a ver una cápsula con la opinión de algunos de estos políticos y que hemos preparado acá en Era Verde. Bueno, nosotros en el Frente Amplio consideramos el tema ambiental como un tema medular, principal, fundamental, sobre el que se debe basar todo el resto de nuestro quehacer económico y político. Es decir, de nada sirve hablar de distribución de la riqueza, de nada sirve hablar de capitalismo, socialismo, en fin, de todos los temas, de toda la temática de la política y de la economía y de la forma de vivir de los ciudadanos y ciudadanas, si no hay un planeta donde vivirlo, si no podemos sustentar la vida. Estamos planteando que ese modelo de desarrollo, ese crecimiento económico, tenemos que pensarlo de manera que podamos detener el ritmo insostenible de uso de los recursos naturales, y tenemos que revertir este modelo de desarrollo que, como se decía en la presentación, ha sido extractivista y agresivo con el ambiente. Bueno, nosotros consideramos que es estrictamente necesario observarlo. Un país no puede tener un desarrollo que no sea sostenible, o sea, lo que uno logra ahora no tiene que negarle posibilidades a las generaciones futuras, de modo que, al igual que un empresario, no se niega un año a mantener su equipo, por ejemplo, aceitándole solo para ganar ese año, a riesgo de perder el año siguiente todo su equipo. Igual opera para un país. Interesa optimizar el valor presente, por así decirlo. Entonces, el tema ambiental es parte integral de nuestro programa. Seguimos con el tema de desarrollo sostenible. Nosotros no podemos seguir peleados con el mundo. El centro tiene que ser el ser humano, pero tiene que ser un balance. Y ese balance tiene que estar en las políticas de gobierno. Nosotros no podemos seguir haciendo políticas para un lado o para el otro. En el Partido Acción Ciudadana nosotros hemos estado desarrollando una propuesta integral desde hace muchísimos años que tiene en el eje no solamente al ser humano, sino al ambiente. Es una propuesta socioambiental. Nosotros creemos que se merece un cambio este país, que se merece un acuerdo no solamente entre las personas, sino también con el ambiente. Nosotros tenemos al tema ambiental como un tema transversal, la tenemos como un eje de desarrollo y una forma de replantearnos no solamente cómo producimos, sino a la par de quienes producimos. Estamos completamente comprometidos con la economía solidaria y esta implica otra forma. Estamos buscando otras formas de organizar la sociedad, la economía y sobre todo el ambiente. Bien, luego de ver esta segunda cápsula con la opinión de algunos de los representantes políticos, Grace, ¿qué análisis, qué lectura hacen de los planes de gobierno de cara a las elecciones? Bueno, nosotros hicimos un ejercicio un poco para revisar esos planes de gobiernos. Recordemos que también en la presentación que tuvimos en ese mismo evento, también el Estado de la Nación, un compañero, hizo una reflexión sobre cómo habían sido vistos hace 4 años esos planes de gobiernos y cuáles había sido su efectividad. La realidad es que cada vez nos enteramos más de que el tema ambiental sigue siendo un tema que, aunque puede sonar transversal, integral, sigue siendo un faltante en la discusión política ideológica de los mismos partidos políticos. Ahora, no quiere decir que no todos los partidos no hagan ese esfuerzo, ¿verdad? Y creo que ahí fue claro la posición del movimiento libertario y también de la misma Liberación Nacional en relación a cómo se está perfilando y bajo qué óptica económica se está viendo, digamos, un tema tan fuerte como es la mercantilización de la naturaleza, ¿verdad? Ese es un elemento muy importante que está muy presente en la discusión a través de todo este asunto de los impuestos verdes y de cómo lograr ciertas condiciones que mejoren el acceso a los recursos sin que esto tenga un detrimento, digamos,
para la sociedad. Sin embargo, lo que sí nosotros podemos ver, y para no entrar, digamos, necesariamente al análisis de cada uno de los partidos, porque ese no es el tema, podría ser un buen programa, pero uno de los elementos claves es que la integralidad del tema ambiental no solamente es un asunto temático, es un asunto de cómo vas valorando también la integración de la sociedad, de las comunidades, de las organizaciones, de cómo también haces que la participación social sea efectiva en esa discusión. Y sí creo que los partidos políticos todavía les falta, desde mi perspectiva, ¿verdad? Tal vez la de ARA es un poco más descriptiva, pero sí creemos que debe darse una mayor participación para que las organizaciones, las comunidades puedan tener mayor interés también, y los partidos al mismo tiempo integrar mejor cuáles son las visiones, porque aquí hay perspectivas y visiones distintas, sí. Y eso es parte también de la conflictividad socioambiental que tenía en el país. Sí, Grace, de hecho sí vamos a tener un programa acerca de este tema en enero, así que espérenlo pronto. Heidi, ya vimos qué pasó en este gobierno, ¿qué retos más bien son para el futuro? Ok, de cara al futuro hay muchísimos retos, ¿verdad? Dentro de los que nosotros hemos planteado en nuestro documento que expusimos hace 8 días, digamos, podemos destacar primero la aprobación de estas leyes ¿verdad? De la agenda hídrica, eso es urgente. También propusimos una ley para una moratoria transgénica. También consideramos que la moratoria en la expansión piñera es fundamental para empezar a ordenar por alguna forma, por algún lado este tema. Nos vemos con mucha preocupación, por ejemplo, expresiones de don Telmo Vargas, por ejemplo, que decía que para él la planificación había quedado con el muro de Berlín, cuando por lo menos para el movimiento ambiental, y es de consenso en términos generales, que todo el tema de ordenamiento territorial y planificación territorial es fundamental para la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, los planes reguladores en todo el país definitivamente son un tema urgente. Y otro tema que se las trae es el tema energético, ¿verdad? Y en este sentido nosotros sí tenemos una posición muy clara y fuerte, en el sentido de que tiene que darse un diálogo a nivel nacional para hablar no solamente de la dicotomía entre petróleo y hidroeléctricas, sino también hablar francamente y entrarle de frente al tema del consumo, ¿verdad? Y también pensando un poco en el tema de consumo de energía, pues es urgente también entrarle al transporte, ¿verdad? Que con el transporte estamos solucionando, como dicen los mercadólogos, con la ley de Pareto, ¿verdad? El 80% de la energía de hidrocarburos que se consumen en el país, la factura energética, la factura petrolera, es para transportes. Entonces, ahí es uno de los puntos medulares donde si nosotros vamos a hablar de energía en serio, tenemos que empezar por un ordenamiento vial mucho más eficiente que el que tenemos actualmente. Sí, Grace, para cerrar ya el programa, que ARA propone algo que no es muy usual en el país, que es que la ciudadanía proponga o haga una propuesta de desarrollo diferente. Normalmente el gobierno no toma en cuenta a la ciudadanía. ¿Cómo hacer para fortalecer estos procesos y replicarlos inclusive? Bueno, yo haría un llamado, por ejemplo, a todos aquellos sectores sociales que focalizan luchas y que también focalizan acciones y propuestas, que se junten como sector o como organización, no sé, y que impulsen un proyecto similar. O sea, nosotros sí creemos que tanto el sector ambiental como el sector indígena, campesino, que también los hicieron los campesinos, ¿verdad? O los sectores y sindicales han sido claves, digamos, en la discusión sobre cuál es el modelo país. Y creo que eso es parte un poco de la propuesta de ARA. Bueno, nosotros como organizaciones ambientales que hemos tenido un contacto directo con la conflictividad ambiental y también con las propuestas para las soluciones a esos conflictos en algunos casos y en otras no existen, porque también hace falta mayor convergencia, en este caso no solo de organizaciones, sino también del Estado, para que pueda presentar cuál es la respuesta y la solución. Es parte de lo que creo que es un llamado importante, no solamente al sector ambiental, sino también a otros sectores, para que puedan desarrollar una metodología similar, de presentar cuál es la visión que se tiene, cuál es el proyecto país que se quiere, y ponerlo a la discusión pública, porque yo creo que aquí la opinión pública es la que tiene la mejor opción, no solamente discutirlo, sino también de alimentarlo con otras propuestas. Claro. Y
El tema de ARA, o sea, lo que nosotros hemos presentado como una propuesta, es una propuesta no acabada, faltan todavía muchas discusiones que dar, también falta ver cómo esto se enmarca dentro de un marco institucional y jurídico que nos hace falta todavía en Costa Rica, presupuestario, porque podemos tener grandes ideas, pero el Estado también tiene que definir cómo va a focalizar el tema de los recursos a la institucionalidad pública que tenemos para poder llevar a cabo una agenda verdaderamente ambiental. Costa Rica está a las puertas de muchísimas propuestas internacionales y seguimos todavía patinando a lo interno de cómo vamos a llevar a cabo estas discusiones. La contraposición, digamos, que hay entre el sector productivo y el sector ambiental, que es una discusión que también podemos dar, parte también de cómo queremos nosotros ver este país, sí, ¿verdad? Y ahí pues tenemos mucho tiempo todavía que vamos a usar para discutir. Vamos a ampliar, bueno, y en el programa que tengamos en enero acerca de las elecciones, acerca de estos temas. Muchas gracias a las dos por haber venido al programa y muchas gracias a los televidentes, a las televidentes por haber también sido parte de este programa. Sigan con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.